Me confirma tan amable Laura el sonido. ¿Se escucha? Ángela María Ordóñez. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a trabajar parte de este webinar que se llama Futuro de los puertos en Colombia, beneficios en la logística y el desarrollo. Vamos a trabajarlo hoy una parte y terminamos el próximo martes la otra parte. Correcto. Entonces lo voy a poner a reproducir. ¿Listo? Ministra de Transporte. Ricardo Román, gerente general Palermo Sociedad Portuaria. Lidia Muñoz Pérez, directora de Puertos y Aeropuertos de Indra España. Lucas Ariza, director ejecutivo Puertos Unidos del Atlántico, Asoportuaria. Jaime Luesas Alvarado, jefe de área de servicios Comunidad Portuaria en Puertos del Estado de España. Pedro Pablo Jurado Durán, director ejecutivo de Cor Magdalena. Y Fernando Quijano Velasco, director general del diario La República. Bienvenidos. Que se han conectado a esta hora con este Foro de la República, un nuevo foro que tiene que ver con uno de los temas más álgidos y obviamente de esas asignaturas pendientes de la economía colombiana, que tiene que ver con no solo con la competitividad, sino con ese, digamos, con ese salto que se ha promocionado sobre cómo nuestra economía entra a la verdadera cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial que no solamente tiene que ver con el Internet de las cosas, sino con la digitalización de nuestros procesos que nos hacen más competitivos. Y qué mejor que hablar sobre el futuro de los puertos, sobre los beneficios en la logística y el desarrollo que tiene que ver con las adopciones tecnológicas, con la digitalización de todos estos procesos. Nosotros en Colombia no nos va bien en términos de competitividad. Por donde se nos mire en cualquiera de los termómetros que miden la competitividad internacional, el Foro Económico Mundial, el IMD de la Universidad de Lausanne en Suiza o el que hace el Doing Business, siempre salimos como a media tabla y particularmente en lo que tiene que ver con infraestructura. Y en Colombia la infraestructura siempre estaba muy ligada a lo que hacíamos en vías, autopistas, carreteras, puertos, pero poco a poco hemos ido adoptando que tenemos que cruzar esas dos cosas, la infraestructura y la digitalización. Y qué mejor que el tema de los puertos. Sobre eso queremos hablar en un foro que se extenderá más o menos hasta las 11:30 de la mañana. Tenemos verdaderas autoridades en el tema para que nos ayuden a entender un poco, hacer un poco más de economía y poder adentrarnos en el tema de la digitalización, modernización de los procesos logísticos de los puertos en Colombia. Señora ministra, muy buenos días. Damos inicio a este panel, a este foro con sus palabras y obviamente que nos introduzca de qué estamos haciendo en la digitalización, en la modernización y en este futuro de los puertos en Colombia. Buenos días, Fernando. Un especial saludo para ti y para los demás participantes en este foro, especialmente a Jaime Luesas, el jefe del área de servicios de la Comunidad Portuaria de los puertos del Estado en España, a Lidia Muñoz, la directora de Puertos y Aeropuertos de Indra en España, al director ejecutivo de Puertos Unidos del Atlántico, Lucas Ariza, al gerente general de Palermo, Sociedad Portuaria, Ricardo Román, al director ejecutivo de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, a todo el equipo de trabajo de Foro de la República y a quienes se conectan a este foro, que sé que son multiplicidad de personas interesadas en la mejora de la logística en el país. Si me ponen la presentación, por favor, voy a tratar de hablar muy rápidamente de la consolidación de la política portuaria dentro de un marco de políticas para el desarrollo de una infraestructura intermodal. Siguiente, por favor. Aquí, de alguna manera, vemos cómo es el orden de trabajo. En el 2015, y producto de varios años, durante varios gobiernos,
trabajando, concertando entre el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio y muchos actores del sector privado, se expidió el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Ese plan maestro lo que de alguna manera fijaba era un grupo de proyectos que del 2015 al 2035 debían priorizarse y hacerse realidad para efectos de lograr una mejora sustancial en la competitividad del país y en la logística. Desde el primer día que llegamos, nosotros tomamos eso como base para seguir desarrollando y sacamos adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y donde ahí lo que buscábamos en nuestro plan era promover, teniendo en cuenta ese Plan Maestro de Transporte Intermodal que se expidió en el 2015, una institucionalidad más moderna para aumentar la seguridad, fomentar el uso e interoperabilidad de las tecnologías, potenciar la intermodalidad y aplicar medidas de facilitación de comercio para contar con modos de transporte competitivos. Y en temas portuarios, lo que establecimos fue buscar fortalecer el sistema portuario del país, sus accesos y los servicios marítimos, que lo veremos más adelante en esta presentación. Igualmente, en el 2019 suscribimos el Pacto por el Crecimiento del Sector de la Infraestructura, donde identificamos con el liderazgo de la Vicepresidencia de la República digamos, cuellos de botella para tener cómo entre todos sacar adelante y eliminar estos cuellos de botella. Identificamos 38 acciones clave, de las cuales hemos ejecutado 24 para dinamizar los modos de transporte portuario, férreo y fluvial, de manera que completáramos esa meta de lograr un intermodalismo. Igualmente, un tema muy importante en términos de política fue la adopción del COMPES 3982, que establece la Política Nacional Logística. Esa Política Nacional Logística, de alguna manera, comprende 64 acciones que involucran más de 20 entidades del gobierno nacional y que le apuntan a mejorar la competitividad logística de nuestro país, sobre la que pues voy a referirme más adelante, pero que es fundamental porque ahí involucra como el recuento de todas estas acciones de manera holística, donde hay desde proyectos de infraestructura priorizados hasta los temas de información, digitalización que nos permitan optimizar el uso de esta infraestructura. Y finalmente, en el 2020, expedimos, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el BID, publicamos el Plan Maestro Ferroviario, que lo que busca es reactivar y consolidar la operación del tren como parte fundamental de la política de intermodalidad de transporte. Y ahí identificamos de alguna manera lo que en el diagnóstico se había visto como problemático para promover el modo férreo como parte del intermodalismo, donde analizamos temas institucionales, de operación, de esquemas regulatorios, de análisis de financiación y planificación de proyectos. Todo esto buscando que se reactive el modo, en el corto plazo reducir un 10% los costos en el transporte de carga, y en el mediano plazo, que lo contabilizamos como alrededor de 10 años, contando con la consolidación de todas las operaciones, tener reducciones a 10 años que serían de entre el 25 y 35%. Ahora, dentro de toda esta política de intermodalismo, obviamente los puertos son una base fundamental de los mismos. El más reciente índice de competitividad global ubicó a Colombia en el puesto 57 entre 141 economías, aumentando 3 posiciones frente al año anterior, después de Chile, México y Uruguay a nivel de Latinoamérica. Y de los 2 indicadores portuarios evaluados, Colombia tiene en la región el primer lugar en conectividad en la red marítima global y el tercero en eficiencia en servicios portuarios. Es decir, el país asciende un puesto en América Latina, ubicándose por primera vez en 14 años como el 4º más competitivo de la región en términos de servicios portuarios. Adelante. Ahora, si hacemos un mapa de cómo es el tráfico portuario, pues estas son las zonas portuarias del país. En la región Caribe está Cartagena, Ciénaga y el Golfo de Morrosquillo. Como ustedes saben, Ciénaga y el Golfo de Morrosquillo son fundamentalmente puertos de commodities, fundamentalmente carbón y petróleo. Esos son puertos puntuales. Cartagena es totalmente de todo tipo de carga, pero Cartagena se lleva el 26% del tráfico portuario, Ciénaga el 21% y el Golfo de Morrosquillo el 15%. Y en la región Pacífico, la zona portuaria del Buenaventura se lleva el 11% de la movilización de carga portuaria. Y cuando miramos desde el punto de principal carga movilizada, el carbón a granel es el 37%, que se mueve principalmente por Ciénaga, granel líquido, y ahí está todo el tema de petróleo y sus derivados, un 25% se mueve principalmente a través del Golfo de Morrosquillo, y la carga en contenedor se mueve principalmente, que es un 25% de la carga total, se mueve en las zonas portuarias de Cartagena y Buenaventura. Arriba de la presentación vemos las cifras.
Cuando uno mira, tenemos un crecimiento más o menos a nivel nacional. Se movilizaron en todos los puertos de Colombia en el año 2020 49, digamos, en el primer trimestre del año 2020, 49 millones de toneladas, creciendo el 6% frente al 2019, y en el primer trimestre del 2021 tenemos una caída en volumen del 14%, moviendo 42,4 millones de toneladas. Es una caída del 14% que tiene, pues, principalmente su origen en los menores volúmenes de carga movilizada en la zona portuaria de Ciénaga y del Golfo de Morrosquillo. Esa es como la explicación. Tiene que ver obviamente con el comportamiento del mercado de commodities, pero también con la disminución de la actividad económica derivada de la pandemia. En la región Caribe, en este primer trimestre tuvimos una caída del 17%, pasando de 44 a 37 millones de toneladas en ese primer trimestre, y como digo, esto se explica fundamentalmente por los efectos de la disminución de la actividad económica derivada de la pandemia, y en la región Pacífico tuvimos un incremento del 12,3%, de 4,3 a 4,8 millones de toneladas. Esto, digamos, de manera general, y obviamente identificando que hay, como ven, muy concentrado el volumen de carga en carbón, graneles, y la carga en contenedor pues simplemente es un 25% de la carga total. Y esa es la que más se ha visto afectada por la actividad económica adelante. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la política portuaria que está en construcción? Nosotros hemos venido trabajando desde el 2019 en la generación de los insumos para la definición de ese plan de expansión portuaria que estamos terminando de construir, teniendo en cuenta que Colombia fue uno de los países más exitosos en términos de privatización portuaria. La ley primera de 1993 de alguna manera fue pionera en términos de procesos de privatización de los puertos que eran públicos, y además de a futuro definir que las inversiones portuarias serían 100% privadas, y eso tuvo un impacto muy positivo y significativo, pero es evidente que tenemos unos retos en la medida en que ya han pasado, casi vamos para los 20 años, y pues es el momento de revisar muchos de esos temas para reactivar y actualizar la política portuaria. En institucionalidad y gobernanza portuaria estamos trabajando con estudios que hemos venido haciendo con el DNP y entes multilaterales para tener una redefinición de la política portuaria, para planear el futuro del desarrollo portuario, para evaluar la producción normativa y qué tendría que actualizarse, tanto desde el punto de vista de leyes, regulaciones y reglamentación. Esto es fundamental por una razón, porque cuando uno mira, recién llegamos al gobierno, lo que hicimos fue contratar un estudio de capacidad portuaria con el Departamento Nacional de Planeación, lo contrató con consultores reconocidos para identificar cómo estábamos en capacidad portuaria. Y ahí lo que se identificó es que realmente el balance final es que tenemos un exceso de capacidad portuaria, casi que durante los últimos años lo que se han abierto es mucho más puertos en los mismos nodos portuarios, y lo que ha generado una competencia excesiva entre los distintos terminales que están en los mismos nodos portuarios. Y la pregunta que tiene que hacerse, y pensando a futuro, es si tiene sentido seguir abriendo terminales en esos mismos nodos, o si uno debería promover el desarrollo de nuevas zonas de desarrollo portuario que además se convierten en polos de desarrollo regional. Entonces, todo eso nos llevaba primero a poder cuantificar claramente cómo tenemos la capacidad portuaria actual y si había exceso de capacidad frente a las necesidades portuarias. Ahora, hay un segundo tema que estamos también en la consultoría que se está adelantando, mirando las tarifas del sector, y se tiene que actualizar el régimen tarifario desde el punto de vista de competitividad, mirando el tema económico, legal, estadístico y financiero, y estamos también en medio de esa consultoría, que todo se va a incorporar en ese gran documento COMPES de plan de expansión portuaria que expediremos a más tardar a finales de este año. Y también en un plan de ordenamiento físico, portuario y ambiental que hemos venido trabajando en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, ANICOR, Magdalena Elín Díaz, el Ministerio de Medio Ambiente y DIMAR. ¿Para qué? Para que sea una herramienta de orientación en la destinación de zonas de uso público para desarrollos marítimos portuarios, teniendo en cuenta todos los temas, incluidos los ambientales. ¿Por qué? Porque tiene de alguna manera una lógica tener un ordenamiento previo teniendo en cuenta las limitaciones que puedan darse desde el punto de vista ambiental. No tiene mucho sentido que se sigan presentando solicitudes de concesión que además se aprueban sometidas a que se obtengan las licencias ambientales ante las entidades competentes y terminan nunca obteniéndose porque por cualquier razón no son viables, y de alguna manera se convierte todo en una tramitología
donde hay concesiones que han terminado caducándose o revocándose por temas de que nunca se obtuvo la licencia ambiental. Por eso tener un plan de ordenamiento físico portuario ambiental y con un plan de acción y líneas de trabajo a trabajar por todos los actores es fundamental para evitar que este tipo de situaciones se repitan a futuro. Y eso se logra identificando y clasificando la aptitud física y ambiental de los litorales y de la región insular para tener un mapa y una hoja de ruta futuro. Adelante. Los siguientes componentes, estamos revisando de forma integral las metodologías de contraprestación portuaria vigentes, teniendo en cuenta tanto el documento COMPES existente de 2013 como la inversión que existe en infraestructura portuaria, como que logremos una metodología sostenible. Y un quinto elemento que es fundamental es la incidencia económica de los contratos de concesión en los puertos marítimos de Colombia. Contratamos un estudio con la CEPAL porque digamos que las sociedades portuarias que fueron privatizadas, que fueron contratos de concesión, en la mayor parte de los plazos, de los casos, se amplió ya por una vez, que es lo que se puede, según la Corte Constitucional, ampliar las concesiones portuarias. Son concesiones que van a vencer, digamos, a partir del año 2027. Entre el 2027 y 2028 empiezan a vencer esas concesiones y por razones legales, por la ley primera tal como existe y las limitaciones que definió la Corte Constitucional en una sentencia, solo se podrían ampliar por una vez. Ya todos los contratos fueron ampliados por una vez, 20 años adicionales a los 20 años originales, y en esa medida se tiene que construir la base de qué va a suceder con esa infraestructura. Con la CEPAL, precisamente contratamos ese estudio para revisar cuáles son las opciones. Si no se aprobara una ley con unas condiciones y justificaciones diferentes, no es viable ampliar los contratos. Si tendrían cómo se hacen unas nuevas o relicitaciones o mirar el valor residual de las concesiones para incorporar nuevos procesos. Esa definición de esa estructura de qué va a pasar a futuro es fundamental porque, por lo menos desde el punto de vista de la visión de este gobierno, no está el volver a operar los puertos por parte del Estado. Entonces, entendiendo que estos proyectos ya van a cumplir digamos, sus términos legales, sobre todo las zonas francas, las zonas portuarias, las sociedades portuarias regionales fueron las que se privatizaron y que son fundamentales en cada uno de los nuevos portuarios, pues hay que revisar cómo va a ser la estructura, si toca aprobar una ley toda que permita una nueva licitación de las mismas teniendo en cuenta las distintas metodologías. Todo eso forma parte del análisis y de los insumos que nos dio la CEPAL para dejar una estructura, como digo, a nosotros no nos va a tocar como gobierno el vencimiento de estas, pero tenemos la responsabilidad, la obligación clara de dejar una hoja de ruta para trabajar en esa realidad, porque esas concesiones, por lo menos todas las sociedades portuarias regionales que fueron privatizadas, todas cumplieron ya sus planes de inversión. Es distinto a las sociedades portuarias privadas, públicas, que digamos que son nuevas, que a partir de la ley primera se fueron aprobando y que fueron inversión 100% privada, pero que no eran contratos de concesión sobre la infraestructura del Estado pública que antes existía. En este caso, estas que son fundamentales para las zonas portuarias regionales, es claro que hay que definir la estructura de cómo relicitar a futuro o qué va a pasar, porque ellos ya todos cumplieron sus planes de inversión, no, de alguna manera son necesarias mayores inversiones para optimizar la logística en la infraestructura y hacer más eficiente el sistema portuario, pero ya no hay ninguna posibilidad de que se extiendan los contratos y legalmente no es posible. Luego, todo esto forma parte de las recomendaciones y del análisis que hemos venido haciendo para construir y definir cómo podría ser la hoja de ruta futuro que nos permita enfrentar eso. Al gobierno que en su momento le toque, que ni siquiera será el siguiente, pero por eso la obligación nuestra y la del siguiente gobierno es definir esa estructura, aprobar las leyes que haya que aprobar si se trata de leyes, para sacar adelante, digamos, esa posibilidad futura de cómo se operarán esas sociedades portuarias. Adelante. Ahora, ¿cuáles son? Este es como todos los componentes de los elementos de política que van a quedar incorporados en un plan de expansión portuaria y que hemos venido trabajando con estudios, socializando los mismos, están unos a puertas de terminar para poder dejar esa hoja de ruta futura. ¿Qué podemos decir de los avances que hemos desarrollado? Claramente el COMPES de la Política Nacional Logística, el COMPES 2982 del 2020, que tiene como política poner a Colombia a niveles de países en los costos logísticos y reducir la brecha en tiempos de comercio exterior, disminuyendo los tiempos de importación y exportación. Aquí tengo que decir que, digamos, aplicando las medidas de facilitación de comercio y logrando modos de transporte competitivos interconectados, lo que esperamos es reducir casi en un 50% el costo de exportar
el costo en dólares de exportar un contenedor en un puerto del Caribe colombiano. Este es el modelo, como ven, aquí de Bogotá a La Dorada, a los puertos del Caribe, digamos cuánto cuesta y cómo la meta es reducirlos. Estamos hablando de que estamos en $2.450. Ese es el costo de exportar un contenedor y queremos reducirlo a casi un 50%, y esa es como la meta. Además, en términos globales, el Plan Nacional de Desarrollo estableció como meta, hoy tenemos que los costos logísticos de Colombia están aproximadamente en un 13% del total de las ventas, que nos pusimos como meta en el plan de desarrollo llevarlos al 2022 a un 12,9% y al 2030 estar en el promedio de los países OCDE, que es de alrededor de un 9%. Adelante. Otro, para trabajar en todo eso, además de digamos, la actualización de la legislación que nos permite un mayor potencial futuro, sacamos la resolución de INSAI, del Sistema para el Internamiento Portuario, que de alguna manera se había creado hace varios años, pero no se había implementado para su utilización, y es un sistema que permite el reporte de la información del enturbiamiento portuario en ese módulo del Sistema de Información del Registro Nacional de Despachos de Carga, que pues va a permitir tener la información de cómo se planifica el enturbiamiento portuario, que es fundamental en la logística portuaria, para tener información que permite facilitar la toma de decisiones de política pública y que permite además vigilar que se esté cumpliendo con eso, porque en todos estos procesos son fundamentales para optimizar los servicios portuarios. Y no solamente es un tema de infraestructura, sino un tema también de información y de información digital y del uso de esa información para tener, no solo vigilar, sino también optimizar los procesos. Esta permite una interfaz, como este es el Registro Nacional de Despachos de Carga, nos va a permitir tener una interfaz terrestre y marítima eficiente, articulando los distintos modos para reducir los tiempos y costos y el panorama de las condiciones de movilidad de las ciudades, puertos del país. Aquí lo que hicimos fue integrar los sistemas de enturbiamiento con el Registro Nacional de Despachos de Carga. Adelante. En este momento entra en vigencia la resolución en el mes de septiembre y va a entrar en vigencia en el mes de julio, con ocasión de lo que sucedió el mes de mayo, que alteró la actividad portuaria, sobre todo en un puerto muy importante del país, que es la zona portuaria de Buenaventura, pues se le dio un plazo adicional para poder, digamos, implementar la medida, pero ya en el mes de septiembre estará vigente y será fundamental para la optimización de los procesos en tiempos portuarios. Y también el desarrollo de las alianzas logísticas regionales. Estas son, tenemos 11 alianzas conformadas, están aquí señaladas en el mapa, donde logramos una articulación público-privada y con la academia. Son espacios de articulación regional que el Ministerio ha puesto en marcha en el proceso de fortalecimiento institucional y de apoyo a las regiones. Esto lo hemos venido haciendo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido fundamental para financiar estos procesos, donde estas alianzas, digamos, logísticas regionales, la del Valle del Cauca, Magdalena del Caribe, hacen parte de esas 11, y ahí trabajamos todos los actores de manera conjunta, de manera articulada, promoviendo no solamente la optimización de procesos, sino el intercambio de información que permita optimizar los procesos con el uso de la data y el uso de la información. Las alianzas logísticas regionales trabajan con las gerencias de corredores logísticos de manera articulada con todos los actores, gobierno nacional, regional, sectorial y gremial. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que son de los actores locales. Solo para darles un ejemplo, temas como las restricciones ambientales que se ponen al transporte de carga en diferentes horas en diferentes ciudades, pues lo que hacen es entorpecer los procesos, lograr que tengamos una coordinación y no es quitar o que los alcaldes no tengan esa facultad de establecer restricciones, sino que se hagan de una manera articulada y planeada, es lo que nos va a permitir optimizar los procesos. Precisamente a través del desarrollo de esas alianzas y con los gerentes de corredores logísticos hemos hecho demos y proyectos piloto, por ejemplo, de transporte 24 horas o de transporte de descargue nocturno, de carga y descargue nocturno en los principales puertos del país, que nos ha permitido optimizar los tiempos de eficiencia y los tiempos inclusive de transporte, y esa, digamos, evidencia que hemos recogido nos está permitiendo promover la masificación y lograr de alguna manera un acuerdo con las autoridades locales para promover este tipo de prácticas de manera masiva. Pero los demos y los proyectos pilotos que se han logrado a través de la Alianza Logística Regional y con los gerentes de los corredores logísticos es lo que ha posibilitado la recolección de información y la evidencia que demuestre, que le demuestra a los actores locales
por qué es buen negocio para ellos formar parte de estas alianzas y coordinarse de manera articulada para tener información clara y para optimizar inclusive el tránsito o el tráfico en sus regiones, en los accesos entre los puertos y las carreteras nacionales. Todo eso se ha logrado hacer fundamentalmente con información, evidenciando, documentando estos modelos pilotos que se han diseñado de manera conjunta con el sector privado y el público. Yo diría que estos son los avances que hasta ahora llevamos y, como digo, nuestro reto es sacar, después de todo un trabajo de estos 3 años con estos elementos que les he mencionado, un plan de expansión portuaria que tenga en cuenta todos estos elementos que nos permita a futuro optimizar los servicios portuarios y también enfrentar esa realidad de qué va a pasar, porque los 5 principales puertos del país, como saben, eran sociedades regionales que se privatizaron y que tenemos que enfrentar ese reto de cuál va a ser, cómo se van a operar a futuro una vez venzan esas concesiones que empiezan a vencerse en el año 2027. Obvio, esto acompañado de otros elementos que son fundamentales para lograr la eficiencia en toda la cadena logística. Muchas gracias, señora ministra, por una exposición muy clara. Obviamente, la ministra Ángela Orozco fue ministra de Comercio Exterior y conecta muy bien el tema de la logística, el tema de la infraestructura con el tema de comercio exterior. Una pregunta muy concreta y muy breve, señora ministra, es de ese plan de expansión portuaria que usted menciona, ¿cómo es el componente tecnológico? Digamos que estamos en el 2021. Yo me acuerdo de usted hablando del transporte multimodal, que era infraestructura pura y dura, pero estamos ya pues en el 2021 y me imagino que ese componente digital va a ser mucho más grande, mucho más ambicioso. Nos dijo que lo iban a finalizar a final de año. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Pues mire, parte de lo que le mencioné hoy fundamentalmente es tecnología. El sistema Insight, que es un módulo que se había creado como una interfaz dentro del Registro Nacional de Despachos de Carga, que también está de manera digital y que la gente accesa a él con sistemas de información, precisamente lo que hicimos fue activarlo, porque se había diseñado, se había estructurado, pero no se había hecho realidad. Luego, el componente información, no solamente a través de cómo volver más eficiente herramientas como el Registro Nacional de Despachos de Carga, el Portal Nacional Logístico, donde estamos logrando tener masivamente la conflusión de toda la información de cómo se mueve la carga en el país por reportes de los distintos actores, desde la Superintendencia de Transporte hasta la DIAN en un caso determinado. Todos estos son fundamentales para optimizar los procesos y, digamos, la optimización de la cadena logística. La infraestructura tiene todavía retos, como saben, los accesos en las ciudades son retos, pero mientras se logran esas conexiones, también el tema de procesos, si demostramos con cifras y hechos que puede mejorar de alguna manera la operatividad, es la información la que nos ha permitido hacerlo. Luego, cuando usted ingresa en el Portal Logístico Nacional, ese portal logístico tiene hoy muchos elementos que antes no tenían y que hemos potencializado precisamente para eso, para que la información forme parte esencial de la modernización del sector, en realidad de todo el sector de la cadena logística del país, donde la infraestructura es una parte, pero donde digamos, la tecnología soft y donde los sistemas de información son fundamentales. Entonces, sí, tiene un componente muy importante, no que tenga un componente, no que tenga un componente solamente infraestructura, el componente de ventanillas únicas, el componente de digitalización de los procesos, el componente de que hoy usted, digamos, tenga esa interfaz y pueda de alguna manera meterse y simplemente vía internet solicitar su turno y que sea clasificado de esa manera y que así se reporte de manera clara, hace una gran diferencia. Y ese ha sido uno de los enfoques importantes que hemos tenido como ministerio, dándole una parte importante a la logística, no solamente a la infraestructura, porque tenemos que lograr unos modos de transporte modernos, una infraestructura adecuada y obviamente la conectividad entre ambos depende fundamentalmente de la información. Esto pasa por algo que así no esté en los puertos, también pasa todo el sistema de información de carreteras. Muy pronto vamos a lanzar el sistema de cómo a través de cámaras podemos capturar información que nos permite conocer en qué estado están las carreteras, que además tener eso previamente permite también organizar el ingreso a los puertos. Todo eso se ve reflejado en reducción de tiempos y en disminución y optimización de recursos al reducir los tiempos y de alguna manera se conectan de todas, porque yo creo que no, de manera aislada no se logran, de nada logran la eficiencia en disminución de tiempo en carretera con unas dobles calzadas
si no tienes los accesos y si no tienes también la información organizada y la metodología clara con los sistemas de información. Ministra, es mito urbano, que usted lo ha escuchado desde hace muchos años y las personas que están conectadas, alguien me escribió ahora que le preguntara sobre este tema. ¿Es mito urbano que traer un container entre Buenaventura y Bogotá es más costoso que traerlo desde cualquier puerto del sudeste asiático a Buenaventura? No era mito urbano, era cierto. Yo digo que hoy ya no es cierto. Hoy está muy costoso el transporte marítimo internacional. Hoy la escasez de contenedores derivadas del COVID ha hecho que el incremento en los fletes internacionales sea sustancial. Entonces, eso no era mito urbano, era real. Era real derivado pues de que de nuestras limitaciones y de que, como usted sabe, nosotros tenemos una brecha enorme en términos, digamos, de transporte doméstico, en temas de atrasos en carreteras, de haber abandonado el concepto de multimodalismo. Nosotros vamos a hacer realidad el primer corredor central multimodal. Y yo creo que uno va así, va mostrando con resultados que eso es eficiente, puede ir sustentando el futuro del multimodalismo. Y eso va a ser con la APP del Río Magdalena, la recuperación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y obviamente la puesta a punto de las carreteras de cuarta generación que estamos sacando adelante. Y al ver cómo funciona ese corredor óptimo, y nosotros vamos a dejar tanto la licitación de la APP como la optimización del corredor férreo, que como sabe de Chiriguaná a Santa Marta funciona muy bien, de Dorada a Chiriguaná funciona, pero es mucho más lento, y la idea es dejar una APP que lo lleve a los mismos niveles de productividad de Chiriguaná a Santa Marta, y cómo se cruzan y cómo se conectan esos tres modos van a hacer realidad esa posibilidad de optimizar esa reducción de costos logísticos. Hoy ya no es así, hoy ya no es así porque cambió tanto el mundo que el flete internacional está costosísimo. Gracias, señora ministra, gracias por su intervención. A continuación, tenemos dos verdaderas autoridades internacionales, se conectan desde Madrid, en España, Jaime Luesas Salvarado, quien es el jefe del área de servicios de la comunidad portuaria en puertos del Estado en España. Señor Jaime, su intervención. Sí. Vale, correcto. Es que me habían... Perfecto, me habían apagado el micrófono y lo he puesto yo. Pues nada, muchas gracias. Yo me gustaría en primer lugar darle los buenos días desde Madrid, agradecer a la República, al diario La República y a Indra que nos hayan invitado hoy aquí a Contacto con Puertos del Estado en este foro. Y bueno, me gustaría agradecer también las palabras de presentación de la señora ministra. Y bueno, yo la intervención que tenía era, digamos, consiste en este momento en presentar el proyecto Simple, que es un proyecto que llevamos adelante junto con la compañía Indra, que es la que resultó ganadora de la licitación que organizó Puertos del Estado para sacar este proyecto adelante. Y la presentación es un poco compartida con Lidia, de tal forma que, bueno, o empiezo yo con la presentación y luego va ella, o quizá hay ocasión de presentarla también, no sé como prefiráis. Bien, pues sigo yo y entonces, bueno, el proyecto Simple es un acrónimo con que luego explicaré, digamos, de dónde viene. La palabra simple es una palabra que se pronuncia y se escribe igual en la mayor parte de las lenguas de la Unión Europea y es por eso que la seleccionamos como acrónimo que sale de la mención en inglés de Simplification of Processes para Logistic Enhancement. Esto es la simplificación de los procesos, que es lo que entendemos que nos permite, digamos, mejorar y el desempeño logístico de los puertos españoles. Si pasáis la slide, por favor. Vale, y si pasáis otra más. Entonces, bueno, los elementos clave que actualmente marcan, pensamos, la transformación y la evolución para el sector portuario son precisamente todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0, ya lo hemos dicho y es el motivo del foro, por tanto no me tengo que extender en esta cuestión. En lo que sí que creo es que los puertos pues, están envueltos en una suerte de corriente, precisamente por esta revolución 4.0 de automatización y de sensorización, de utilización de tecnologías emergentes, desde el blockchain a la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y la analítica del dato, están también, digamos, en una suerte de mejorar las comunicaciones con 5G y bueno, pues estamos en una suerte de transformación digital que al final, pues lo que nos lleva es precisamente a tener muchos datos y tener, para empezar, que ponerlos todos en conjunto. Si pasáis la slide, por favor. Entonces, de esa forma, digamos, en los puertos, ahora que hay más datos que nunca y que
pues digamos que se aplican, digamos, a los sistemas de apoyo a la navegación y hacen posible incluso maniobras autónomas de buques. Por supuesto, hay un seguimiento y una, digamos, inspección o una utilidad para el mantenimiento de la infraestructura, los sistemas de IoT y de control digamos, del estado de la infraestructura y de los edificios, y hay también una asistencia a todas las operaciones terrestres, dando información adicional a la situación actual dentro del puerto, tanto de los vehículos como de las mercancías, como de los medios, digamos, de manipulación interna, ¿no? Y bueno, al final lo que hay es, como digo, por vía de la sensorización y de la automatización, más datos, y nos hemos dado cuenta de que se usan más el dato y que hoy en día en los puertos el activo principal son los datos. Si pasáis de slide, entonces el dato como activo y supone que esto nos transforma la realidad logística actual con dos pilares. Quiero decir, si tenemos muchos datos, lo primero que hay que hacer es compartirlos y conseguir una mejor integración y coordinación de lo que es la comunidad portuaria, y el otro pilar es la estandarización y la semántica, y esta vez es en el ámbito de toda la cadena logística, de toda la cadena de suministro. Los datos compartidos nos han de llevar a tener visibilidad de la operación portuaria o a dar visibilidad, digamos, en toda la cadena logística, en toda la cadena de suministro, de qué es lo que está ocurriendo en la misma, y de tal manera que mejore la trazabilidad tanto de los medios de transporte, de los modos de transporte y de la mercancía en sí misma. Si pasáis la slide y otra más, por favor. Pues nosotros la verdad es que en España, pues en 1994, junto con nuestra aduana, impusimos una suerte de ventanilla única marítima, de tal manera que las sumarias, las declaraciones sumarias, los manifiestos de carga se presentaban ante la autoridad portuaria, y desde entonces la autoridad portuaria o lo que es la administración portuaria lo envía a la aduana. Esto era una forma de ventanilla única para la mercancía. Extendimos a la parte de la escala de los buques, a la información ligada a la escala de buque en el año 2002. Y entonces, bueno, pues organizamos las ventanillas únicas en base a los flujos documentales, es decir, establecimos una serie de procesos electrónicos amparados en los procesos o en los intercambios documentales que tienen lugar en los puertos. En el 2015, aprovechando unas directivas de la Unión Europea, integramos todas estas ventanillas únicas en un único sistema que tiene de denominación DuePort, y que es la que es actualmente el sistema de ventanilla única nacional marítimo portuario en España, y que contiene la información de todas las escalas de buques y las mercancías que se cargan y descargan en los puertos españoles. Si pasáis la slide. Bueno, entonces nuestra integración, digamos, completa, digamos, en paralelo, nuestra aduana ha trabajado también en un sistema que denomina BUA, de ventanilla única aduanera, en el sentido de, bueno, integrar, digamos, lo que es toda la gestión, inspección y control e inspección de mercancía en frontera con los servicios para aduaneros también, y ahora tenemos una integración plena, digamos, de este sistema de BUA aduanero con el portuario de DuePort, y entonces, bueno, pues eso nos está dando pie a tener el levante automático en las terminales, etcétera, etcétera, desde hace años, ¿no? Y como digo, integrar lo que es todo lo que es el despacho aduanero y para aduanero, integrar con la información de las escalas. Si seguís adelante, si pasáis la slide, entonces, bueno, pues resulta que la ventanilla única portuaria o marítimo portuaria nos ha permitido, digamos, integrar o tener digitalizado y alcanzar un nivel de digitalización importante en lo que es el puerto, en lo que es la operativa portuaria, ¿no? Lo que es el paso por el puerto y la frontera que supone. Y nos da que la revolución 4.0, pues bueno, siendo conscientes de que los puertos son nodos clave de las cadenas de suministro y logística, que por ejemplo la ministra ya nos ha hecho ver en su intervención también, pues nosotros digamos que tenemos el proyecto simple que les decía, para dar el salto e intentar tratar de integrar esa información que tenemos portuaria y marítima, llevar esa digitalización al transporte terrestre, ayudando quizá a la parte de la cadena de suministro que en España y en Europa está quizá tiene menos acceso a la digitalización actualmente, como es el transporte por carretera, y digamos, ayudar a los importadores y exportadores, que son los cargadores, a mejorar la trazabilidad real de los flujos logísticos y a poder organizar, bueno, lo que se viene a llamar ahora el principio de sincromodalidad, que no es más que la multimodalidad y la intermodalidad, pero, digamos, apoyado, digamos, con una información más en tiempo real que permita una reconfiguración
de los flujos de transporte de acuerdo a la información disponible sobre medios, ¿no? Al final es, bueno, pues tener una plataforma digital logística en donde todos los modos de transporte y los cargadores pues puedan, digamos, cooperar en tener más visibilidad sobre la oferta y la demanda de transporte que hay y sobre, digamos, la trazabilidad de lo que está ocurriendo y de dónde están los modos y las mercancías, ¿no? Si pasáis la slide y otra más, pues, bueno, pues entonces así es como nos ha surgido este proyecto que llamamos Simple, que ya les he explicado que es la palabra, pues tiene su utilidad en lo que es el ámbito europeo, en el que nos movemos más. Nosotros, lo que es un proyecto que pretende mejorar la colaboración y la comunicación entre los participantes de la red logística de la cadena de suministro, bueno, pues dando una detección anticipada de incidencias y, como digo, una trazabilidad, una visibilidad de dónde están los medios de transporte disponibles, de dónde están las incidencias en la cadena, y de esta manera mejorar la gestión de lo que es el transporte de mercancías, facilitando, a través de facilitar la comunicación y la trazabilidad y la transparencia como digo, del desempeño de los medios de transporte, ¿no? Esto en un entorno, por supuesto, multimodal, es decir, con un esfuerzo, digamos, de semántica y de intentar que los datos signifiquen o se interpreten igual en todos los modos de transporte y en un escenario de conectividad digital y, por tanto, con medios electrónicos y digitales completos y, por tanto, con el ejercicio de ciberseguridad necesario al respecto también. Y, bueno, pues esto nosotros vamos a cubrir con el proyecto Simple todos los procesos de transporte. Si pasáis la slide, son tanto los de importación como exportación, los intraeuropeos y, por supuesto, los nacionales puros, que a lo mejor son solo unimodales de carretera, por ejemplo. Lidia, si quieres seguir, nos explicas más la parte de arquitectura, esas cosas de la solución. Pues, Fernando, si le parece... Sí, por supuesto. No, Lidia, precisamente iba un poco a contarle a las personas que nos siguen, 784 personas. Lidia Muñoz es la directora de Puertos y Aeropuertos de Indra en España. Para los hispanistas, la primera globalización habló en español y me llama la atención de una empresa como Indra, que es una de esas proveedoras de soluciones en transporte, que sea pionera, y yo veía todos los procesos que nos mostraba Jaime, y es que en cada uno de esos procesos hay un nivel de digitalización muy grande, que es obviamente la experticia de Indra. Adelante, Lidia. Muchísimas gracias, Fernando, por la introducción. Agradecer, por supuesto, a ti y a la República por la oportunidad, a la señora ministra por su excelente presentación en materias de política logística nacional y el Plan Maestro de Infraestructuras Ferroviarios tan ambiciosos y que sin duda van a contribuir a reducir los costes de la logística y aumentar la competitividad. Y gracias a Laura, hola, ¿me escucha? Aló, aló. Laura. Sí, señor. Bueno, perfecto. Laura, entonces, la segunda parte del video la terminamos de trabajar dentro de 8 días, ¿correcto? Si tienes alguna duda respecto a las evidencias, están los canales de comunicación, plataforma, correo electrónico o a través del WhatsApp, para responder alguna inquietud que tengan los compañeros. Bueno, sí, señor. Bueno, una feliz noche, que esté muy bien. Lo mismo.